Llegar a este lugar, Señor, lugar donde venimos a adorarte, donde venimos, Señor, a poder conversar contigo, Señor. Lo podemos hacer de manera individual en nuestros hogares, Señor, pero aquí lo hacemos con tus hijos, con nuestros hermanos, Señor. Queremos pedirte que en esta palabra también nos ayude, Señor, a expresar lo que tú quieres que se presente, Señor. Ayúdanos a tener discernimiento, a tener atención, a tener buena disposición en el corazón, Señor, para oír tu palabra. Como dice, si oyeres hoy su voz, que no endurezcan sus corazones. Te damos las gracias y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos estudiando lo que es el libro de Hebreos. Y en capítulos anteriores habíamos dicho, o en cultos anteriores habíamos dicho, que el libro de Hebreos es como un colegio. Siempre nos está invitando a repasar lo que ya hemos aprendido. Entonces, hoy vamos a hablar en Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 8. En el capítulo 5, el pastor ya nos estaba enseñando, pero yo no pude venir, pero vi las grabaciones. Y él decía de algo muy importante, de aquellos que van a la iglesia o de aquellos que conocen al Señor, pero que no hay un crecimiento espiritual. Por ejemplo, se pueden hacer varios ejemplos de que un niño que cuando es recién nacido, que necesita de la leche de la madre, de una leche materna, una leche que tiene todos los ingredientes, todos los componentes necesarios para ese cuerpecito que es tan pequeño, pero que es insuficiente para un niño que es más grande. Por ejemplo, si hay un niño que es bebé y la mamá tiene un hijo de 9 años, si le da esa leche materna al niño de 9 años, ese niño va a estar desnutrido, porque esa leche no tiene las proteínas y los nutrientes esenciales para ya un niño más grande. Para un niño pequeño es perfecto, pero para uno grande ya es insustentable, no puede sustentar. Mucho más para un adulto. En el caso del alimento espiritual pasa lo mismo. Hay muchas personas, lo dice la palabra del Señor, y se lo dice aquí al pueblo de Hebreos, a los hebreos, le dice que debiendo ser ya maestros, todavía tenían necesidad de la leche. Entonces no se les pudo tratar como maestros, no se les pudo dar vianda, sino que tenían que volverles a explicar las cosas así, a detalles. Algo que me llama la atención, Melissa ahorita está aprendiendo que si las letras, las sílabas a escribir, y ella cada vez está preguntando ¿cómo se escribe eso? ¿Cómo se escribe? Por ejemplo, ayer preguntaba ¿cómo se escribe David? Y porque estaba estudiando el rey David. Y entonces ella se pone da y se quedaba pensando. Pero entonces un niño, imagínense que Melissa siga su vida, ella se va a convertir en mujer, pero que siga haciendo las mismas preguntas. Entonces no es, porque no debería ser, porque el crecimiento debe ser en adelante. Entonces el escritor de los Hebreos nos está mostrando que es muy importante el crecimiento y que no debemos quedarnos enanos, no debemos quedarnos pasmados. Entonces vamos a leer, por favor, el capítulo 6, versículo 1 hasta el 8. Quisiera que lo puedan leer todos a una voz, desde el 1 hasta el versículo 8. Yo voy a contar hasta el cuenta de 3. 1, 2 y 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero,
y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, estará próxima a ser maldecida y su fin es de ser quemada. ¿Listo? Muchas gracias. Tenemos muchos versículos hoy para estudiar y quisiera que por favor vamos a ir buscando algunos versículos, vamos a ir leyendo algunos. Por ahora vamos a iniciar con el versículo número 1. Alguien que lo pueda leer otra vez, por favor. Versículo número 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Listo. Entonces acá nos sigue hablando de lo que venía en el capítulo 5, de ese crecimiento. Entonces por eso dice la palabra por tanto, dejando atrás esos rudimentos. Cuando estamos hablando de rudimentos, se nos viene a la mente como las bases de una estructura, de un local. Por ejemplo, si miramos este local, él tiene unos rudimentos que son sus bases. Y entonces hay que dejar atrás esas bases, porque se trata de crecimiento, hay que avanzar. Cuando hablamos de rudimentos, entonces debemos necesariamente pensar en las bases. Debajo del piso se hacen unos huecos, primero para una construcción, después se hacen algo que se llaman zapatas, unas columnas, y luego viene ya lo que es la estructura, que tiene con sus columnas, que son el soporte. Pero esto nos hace pensar, este versículo, vamos a tratar de hacerlo por frases para entenderlo mucho más. Y nos hace pensar en que es necesario que sí hayamos unas bases, porque sin bases no puede haber una edificación. Pero una vez que ya están las bases, cuando ya estamos en el segundo piso, no vamos a volver al primer piso a destapar y hacer el hueco, hacer otra vez el fundamento, porque ya están las bases. Entonces, eso es lo que nos quiere decir acá el escritor de los Hebreos. Él nos está enseñando que si una vez ya nosotros conocimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, sí, en el momento es importante reconocer que somos salvos, identificar por qué somos salvos, que es por la sangre de Cristo Jesús y no por otra cosa. Pero debemos seguir creciendo. En la vida espiritual se trata de eso, de una construcción, de tratar de llegar a la perfección. El apóstol decía que él no lo había conseguido, pero que seguía creciendo, trabajando, avanzando en eso. Ese es el apóstol Pablo que decía. Igual nosotros, cuando hablamos de esos rudimentos, es importante, no es que los vamos a abandonar, sino que es importante dejarlos atrás, porque ahí viene el crecimiento. Entonces, alguien que lea la primera frase del versículo 1, por favor. La primera frase solamente, hasta donde está una coma o un signo de puntuación. Sigue, por favor. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces, hablamos de los rudimentos de la doctrina de Cristo. La siguiente frase que dice: Vamos adelante a la perfección. Sí. Entonces, vamos adelante a la perfección. La perfección, cuando buscamos esta palabra en el idioma original, casi siempre que nos habla de perfección, no es que vamos a llegar a ser o a dejar de tener imperfecciones. No, la perfección se trata más que todo de madurez. Y la madurez se trata de tomar decisiones correctas en base a la palabra y a la voluntad de Dios. Y para eso tenemos que dejar atrás esos primeros rudimentos para poder avanzar. Entonces, vamos con el versículo 2. La primera frase del versículo 2, por favor. De la doctrina de bautismos. Entonces, acá hablamos de los bautismos. Imagínense
yo por ahí en la grabación escuchaba que algunos tenían más de 20 años en el Señor. Y es muy importante que cuando una persona crece en el Señor, esté muy claro en lo que es la doctrina del bautismo. Ya debe tener eso clarito, que no vaya a llegar alguien y que lo vaya a intentar desviar, porque pasa mucho eso, que cuando llega ya la edad de tener ya tanto tiempo que considerados deberían ser maestros, siguen teniendo algunas debilidades en este conocimiento. Y estos que dicen en la doctrina del bautismo, ¿cuál es el siguiente? De la imposición de manos. De imposición de manos, cuando no tenemos claro esa información que se considera básica. Esos son los antiguos rudimentos, esas son las bases que nosotros ya debemos tener claros. Sabemos que el bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y debemos tener eso claro para poder usarlo como base, como fundamento para poder aprender otras cosas, para poder entender la palabra del Señor cuando viene más profunda. Cuando viene la imposición de manos, sabemos ya que en la actualidad esa imposición de manos no es un mandamiento, una doctrina para la iglesia actual, sino que era la iglesia primitiva en la cual se imponía y se pasaba el Espíritu Santo. Por ejemplo, a Pablo se le hizo así, donde se le daba el Espíritu Santo. En Pentecostés también pasaba eso, pero eran momentos donde ya iban a dejar de tener vigencia también. Entonces, ¿cuál es la siguiente frase? De la resurrección de los muertos. De la resurrección de los muertos. ¿Por qué es importante este tema de la resurrección de los muertos? Yo no sé si recuerdan cuando Pablo estaba en el Areópago, él estaba hablando y estaban allí personas, los epicúreos, que estaban siempre deseando nueva información. Ellos eran amantes de la sabiduría y tenían un lugar donde adoraban dioses. Y Pablo les presenta al Dios no conocido y ellos estaban impresionados. Pero cuando llega el momento de que Pablo habla de la resurrección de los muertos, ahí dejan de prestar atención. Entonces estas eran personas que buscaban la información, buscaban el conocimiento, pero que no estaban conforme a la palabra del Señor. Cuando se les decía que ellos ya no les interesaba o que ellos ya no querían aprender, entonces hasta ahí llegaba su interés. Entonces, ¿quién puede leer la siguiente frase? El juicio eterno. El juicio eterno. Parece que fuera un tema difícil, un tema profundo, pero aquí el escritor de los Hebreos está diciendo que es un tema sencillo, un tema básico, es un tema fundamental, es algo que nosotros debemos tener claro. Hay como una línea de lo que está pasando acá en estos 4 que llevamos. Está la salvación, luego se entendía que el Espíritu Santo llegaba con la imposición de manos, pero en el momento, en la época actual, dice la palabra que desde que nosotros conocemos al Señor y le conocemos como nuestro Salvador, somos sellados por el Espíritu Santo. Ahí está ya el Espíritu Santo. Y más adelante también nos habla entonces del juicio. El juicio se trata básicamente de 2 cosas. De que cuando nosotros conocemos al Señor, ya somos libres, como dice una canción que cantamos acá. Ya somos libres y no hay condenación para nosotros, porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces la condenación es esa, que cuando nosotros no conocemos al Señor, tenemos entonces necesariamente que comparecer ante un tribunal y la sentencia va a ser que va a ser condenado. Aquel que ya aceptó a Cristo como su Salvador, entonces tendrá la salvación. Tiene la salvación desde el mismo momento de que ya es hecho hijo de Dios, de que ha reconocido su pecado. Lo hablamos así, pero es cuando genuinamente ha clamado al Señor, se ha humillado y ha reconocido que es un pecador y que necesita de una salvación. Entonces vamos con el versículo siguiente. Solamente vamos a leer la primera frase, por favor. Y esto haremos. Y esto haremos. ¿Qué haremos? Si Dios en verdad lo permite. Listo. Este es el versículo 3. Entonces, el crecimiento va a venir de la mano de la voluntad de Dios. Yo me hace pensar esto porque conozco personas
que les gusta estudiar, que quieren profundizar, pero es impresionante cómo no pueden entender las escrituras. Pero es porque Dios es el que permite que las personas conozcan de su palabra, de que conozcan su voluntad. Y aunque la palabra del Señor está ahí, no tienen el discernimiento, porque el discernimiento lo da es el mismo Dios, mediante su Espíritu. Es el que nos da la sabiduría. Y Él nos dice, que si no tenemos sabiduría, que la pidamos a Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche. Continuamos, por favor. Eider, creo que le toca. El versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Este versículo 4 es un poquito controversial. Se puede prestar para malas interpretaciones. Y si uno lo va estudiando poco a poco, de manera secuencial, lo entiende mal, si no está pendiente del contexto. Dice que es imposible que alguna persona que degustó o fue iluminado, que conoció, que fue partícipe del Espíritu, es imposible. Vamos a leerlo el versículo 4 y 5, el 4 y 5 juntos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Aquí nos está hablando de personas que han tenido un encuentro cercano al mundo cristiano, por así decirlo, o a la voluntad de Dios. Nos está hablando de personas que fueron iluminados. Sabemos que Jesús es la luz del mundo, el Señor es la luz del mundo, y que hayan gustado y participado del Espíritu Santo. Tantas cosas, y esto nos hace pensar en aquellas personas que vienen a la iglesia y que cantan las alabanzas y que incluso pueden llorar con la palabra del predicador, porque se sientan conmovidos, que hayan aprovechado, por ejemplo, acá que nosotros compartimos que es un tinto, un pan los domingos, personas que puedan estar en esa comunión, que hayan ido a las reuniones en las casas, estuvieran en los estudios que hay en las casas también, como Lituania, como en Mosquera. Hay personas que pueden estar allí y pueden estar compartiendo también de la palabra del Señor. Pero ¿qué dice el versículo 7? Porque la tierra que bebe la Perdón, versículo 6. y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Listo. Entonces vemos acá que nos habla de que hay personas que todo lo que hemos mencionado anteriormente, que comparten con los hermanos, con los hijos de Dios que están en la iglesia, que incluso llegan a ser aquellos predicadores, llegan a ser líderes de ministerios, incluso también se ha visto casos de pastores, y que de pronto caen, recayeron y no se levantan. Y uno se pone a pensar, ¿cómo así? Que recaen. Aquí nos está hablando de aquellas personas que nunca fueron salvas. Personas que, aunque estuvieron en participación del Espíritu Santo, estuvieron compartiendo de la palabra, de los privilegios que son para la iglesia, pero ellos nunca fueron salvos. Entonces, esto nos está hablando aquí de que sí, estas personas pueden llegar a tener tanta relación como en el caso de Judas. Yo creo que es el ejemplo perfecto. Judas vemos que anduvo completamente en el ministerio del Señor, pero uno de sus discípulos fue el tesorero del Señor. Era un puesto delicado, no a cualquiera se ponía a administrar las finanzas. Si usted tiene una empresa, no cualquiera le va a dejar que administre su finanza porque se puede perder algo.
Y vemos como Judas, durante el ministerio del Señor, él se llegaba a quejar también. Porque Judas decía, por ejemplo, cuando esta mujer derramó un perfume carísimo, él decía que era mejor que lo hubiese vendido y dárselo a los pobres. Pero ya en ese momento se nos habla de una falla de Judas, del corazón de Judas. Ya él sustraía del tesoro de la administración de los recursos que eran para el ministerio del Señor. Entonces, esto nos habla de una persona que disfrutó del Señor, de su presencia, de su compañía. Yo me imagino que cuando Judas llegaba de un lugar y estaba el Señor, se abrazaban. La cultura de ellos es que se besaban en las mejillas. Él incluso pudo besar al Señor cuando lo vendió. Él vio los milagros. Judas también estuvo en la multiplicación de los panes. Judas fue uno de los discípulos que estuvo llevando cestas de alimentos a los que estaban allí en ese momento, en el desierto. Y vio cómo Dios respaldaba al Señor en todo. Él vio de primera mano, tuvo un privilegio que nosotros no podemos tener en la actualidad, de manera física. Tuvo privilegios grandísimos, pero llega el momento de la verdad, donde Judas entra Satanás en su corazón y se descubre, y él vende al Señor. Y cuando vende al Señor, él llega y se arrepiente, pero la palabra que dice acá es de remordimiento, no es un arrepentimiento de cambio de mente como hemos aprendido, sino que él tiene remordimiento por lo que acaba de hacer y él intenta corregir lo que hizo, pero ya no era posible porque su arrepentimiento no era genuino. Y eso es lo que nos quiere decir el versículo. Si una persona ya estuvo con el Señor, sirvió, llegó a compartir la palabra, llegó a administrar bienes del Señor, y si nosotros lo hacemos en la actualidad, si una persona llega a ser, por ejemplo, líder de alabanza, líder de evangelismo, líder de los niños, y llega un momento donde recae, es imposible, dice aquí, es imposible que pueda arrepentirse otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? Porque Cristo mismo ya estaba allí y no hay más nadie que Cristo. Más grande que Cristo no hay más nadie. Entonces nos está hablando de eso, que es muy importante estar claros en esto. Una persona que conoció las bendiciones y los privilegios de servir al Señor y recae, es decir, que se aleja totalmente del Señor, va a ser imposible que llegue alguna persona y lo quiera convencer de algo, porque él ya vivió todo eso. Él ya conoce las Escrituras, él ya conoce que Jesús es el que salva. Y esta persona no va a hacer que Cristo sea crucificado otra vez para la salvación de él. El domingo que viene vamos a cantar un himno que habla de esto. Dice de que Cristo murió una vez, pero que su sangre es suficiente para todos los pecados que nosotros podamos cometer. Tanto así que cuando conocemos al Señor, eso queda una deuda cancelada. Los pecados, esos recuerdos son echados al mar, donde Dios jamás los recuerda. Pero nosotros, siendo hombres, somos personas que somos pecadores, sí, somos pecadores arrepentidos, pero somos personas que podemos llegar a caer. Pero una vez que si somos tentados y de acuerdo a nuestra concupiscencia caemos, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y podemos restaurarnos. No seguimos en la práctica del pecado. Y es lo que hemos aprendido, que cuando una persona cae, pero sigue en la práctica del pecado, nosotros no somos quienes para juzgar. Nosotros no deberíamos decir, no, es que no es algo. Pero la palabra del Señor es viva y es eficaz. Y ella dice, ella juzga, porque ella penetra hasta partir del alma. Ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ella nos habla también, dice que por los frutos de las personas podemos conocer si es o no es un hijo de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que cuando nosotros nos quedamos enanos espiritualmente,
hay un riesgo. Hay un riesgo de que podamos ser llevados por corrientes del mundo, por filosofías humanas. No nos habla de que quizás no seamos salvos, no, porque la salvación es únicamente del Señor. Y una vez que hemos clamado al Señor, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero llega el momento donde si no crecemos en el Señor, si no maduramos, puede ser de mucho riesgo, porque nuestras decisiones no van a estar conformes a la voluntad de Dios. Ayer también hablamos algo de eso en el devocional de varones, que cuando, por ejemplo, Moisés se alejó a buscar los 10 mandamientos, el pueblo dejó de ver, ya no estaba mirando a esa persona que les llevaba la palabra de Dios de manera literal. Y hay un riesgo en que cuando nosotros nos llevamos una relación íntima con Dios, en oración y en escudriñar las palabras, entonces dejemos de confiar en Dios. Si ya no vemos a esa persona que nos lleva la palabra, nos enfriamos. Si nosotros nos vamos a la iglesia y si el pastor no está, si aquella persona que nos da consejo, que nos discipula, deja de estar, entonces si nosotros no estamos cimentados, fundamentados, si ya no dominamos esos primeros rudimentos y vamos creciendo en la palabra del Señor, cualquier corriente humana nos puede desviar del camino. No así para aquellos que están en constante interacción con el Señor. Sabemos ya que la oración nos ayuda a hablar con el Señor, nos ayuda a exponer nuestras peticiones, nuestros agradecimientos. Y el Señor nos responde a través de su palabra. Pero si nosotros no escudriñamos, si no leemos su palabra, entonces el Señor no nos va a hablar. Porque ¿cómo nos va a hablar si no buscamos escuchar su palabra? Entonces, la vida cristiana se trata de eso, de obediencia, de seguir en el camino del Señor, de nacer. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, somos hechos nuevas criaturas. Es decir, hay un nuevo nacimiento. Empezamos como niños, porque no lo sabemos. Y necesitamos de la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada es la Biblia, la palabra del Señor. Una vez que ya vamos leyendo y aprendiendo, entonces vamos aprendiendo y profundizando en las Escrituras. Nos vamos a dar cuenta del discernimiento que Dios nos regala, y cuando alguien esté parado y esté diciendo algo incorrecto o un consejo que no esté conforme a la voluntad de Dios, nos vamos a dar cuenta. Pero eso es según el discernimiento del Señor. Hay que crecer. Aquí el escritor nos invita a avanzar, a crecer. Como humanos no vamos a llegar a ser perfectos, como lo dice, pero seremos perfectos en el día del Señor, cuando el Señor regrese. Y Él dice que el que empezó la buena obra en nosotros, la terminará en el día de Jesucristo. Vamos a pasar al versículo 7. Solamente la primera frase, por favor. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. Cuando nos habla de que la tierra que bebe la lluvia nos habla de gracia, de esa gracia que nos da el Señor. La tierra se la bebe. Pero para poder entender esto, ahora sí necesitamos leer la segunda frase, la pueden leer también. Y produce muchas veces, y produce hierba provechosa aquellos que por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Muy bien. Entonces, cuando la tierra recibe las bendiciones de Dios, pero nosotros, hablando como esa tierra, o como los labradores de esa tierra, recibimos esas bendiciones, nosotros también tenemos que hacer algo, y es escudriñar, buscar el alimento. Así como cuando un niño busca el pecho de la mamá, no sabe qué está buscando, pero consigue el alimento que necesita. Nosotros necesitamos ir a la Biblia, a las Escrituras, para poder
recibir ese beneficio y para que esa tierra dé fruto. ¿Cuál es el fruto que debe dar un cristiano? Es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y es tan bonito y tan grande que contra tales cosas no hay ley. Y el fruto del Espíritu es el que un hijo de Dios debe manifestar en sí. Vamos con el versículo siguiente. ¿Quién lo puede leer? Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, tan próxima a ser maldecida y a su fin es ser quemada. Es la misma tierra, es la misma lluvia, pero cada una da un fruto distinto. Y por eso es que hay muchas personas que hablan de que este capítulo 6 se utiliza para que se hable de aquellos de que recaen, eran hijos de Dios que pierden la salvación. Pero no es así. Un hijo de Dios, verdaderamente un hijo de Dios, no pierde la salvación. Y este versículo 7 y 8 y también el 9 confirma de que no es así, sino que la gracia del Señor está sobre todos, pero la tierra da un fruto distinto. No dice que era tierra buena y que era tierra mala, nos habla de la misma tierra, solo que va a depender de lo que el Señor quiere, de lo que nosotros también hagamos con nuestras vidas. Este mensaje nos habla mucho de eso, de que hay que crecer en el Señor. No hay que quedarse enanos espirituales, como dice el discipulado, sino que hay que crecer en el Señor. Y la única forma de crecer en el Señor es buscándolo a Él, alimentándose. Cuando en Venezuela, 2017-2018, hubo una crisis horrible, una crisis tremenda donde no había alimento. Y había personas que madrugaban por ir a comprar una harina, un arroz. Y podía llegar el momento donde llegaban ya a facturar y ya se había agotado. ¿Y qué pasaba con estas personas? Bueno, muchas personas llegaron a comerciar. Era una forma de hacer como trueques, cambiar de lo que yo tengo por lo que usted tiene. Pero había personas que no lograban conseguir nada. Y uno los veía en la calle desnutridos. Yo conocí una persona que era mucho más alta que yo, una persona que siempre fue obesa, y en estos tiempos llegó a ser muy delgada, perdió toda su ropa, pero esta persona estuvo completamente desnutrida. ¿Y esto qué? Porque no tenía alimento. Lo mismo pasa con aquel que es cristiano, pero que se aleja del Señor. Y aquellos que vivieron y disfrutaron y participaron de las bendiciones del Señor, pero que nunca fueron creyentes, a ellos sí pasan como la tierra, están prontos a ser destruidos. Y nos habla del juicio. En el juicio se va a separar de lo que era trigo y lo que era cizaña. Y lo que es cizaña será arrojado al fuego, donde será destruido. Entonces, esto es una invitación para que también nosotros devolvemos, si realmente nosotros somos salvos. Porque puede llegar, como dicen por allí, una fe prestada, de que porque voy a la iglesia, porque mis padres van a la iglesia y sirven, llegan a uno a confundirse. A mí me pasó. Yo una vez, parte de mi testimonio era eso. Cuando era un niño, más o menos de la edad de Cristian, todos mis primos empezaron a decir que eran cristianos, que no, yo conocía al Señor. Y entonces hubo como una moda, donde todos empezaron a decir que eran salvos. Y yo dije, bueno, yo no me puedo quedar atrás. Entonces dije también, no, yo también soy salvo. Y pasan 4 años engañado. 4 años donde yo pensaba que era cristiano, donde me ponía a leer la Biblia. Yo era de esos que me gustaba buscar la concordancia, y donde escuchaba palabras que no entendía y las investigaba. Pero llegó una noche donde yo me senté frente a una ventana y recuerdo que me dio miedo la muerte, me dio miedo sobre todo que viniera el Señor y yo me quedara. Pero eso es pensando en el juicio. El Espíritu Santo nos enseña y nos redarguye
y nos invita a encontrar la verdad. Y ahí, ese día, realmente yo conocí al Señor. Porque yo pensaba que era, pero no era cristiano, no era salvo, no era un hijo de Dios. Era una persona que se congregaba, que hacía cosas buenas, que servía, que repartía pan, así como hace Cristian, Tinto, así como hace José, que ayuda a armar las carpas. Pero eso no nos garantiza que seamos cristianos. Lo que nos garantiza que seamos hijos de Dios es un encuentro personal con Dios. Tengamos mucho cuidado también de esa desnutrición espiritual, sino que debemos siempre alimentarnos de esa leche espiritual, y cuando estamos iniciando leche espiritual no adulterada es la que necesitamos. Gracias al Señor por la iglesia del camino, gracias al Señor por los líderes que estudian su palabra, que comparten, y gracias a Dios por esos hermanos que también nos corrigen cuando nos equivocamos. Nosotros debemos tener esa humildad de reconocer si estamos fallando y de querer aprender y dar frutos. Un verdadero hijo de Dios da frutos. Una vez recuerdo también en mi casa había un árbol grande de mamón, no sé si esa fruta se dará aquí. Un árbol grande de mamón, y llegó un momento donde producía mucho y los vecinos iban y agarraban frutas, pero llegó un momento donde dejó de producir y las hojas se secaban, y entonces lo que echaba era basura, solo basura, no daba frutos, solo basura. ¿Qué le pasó a ese árbol? Llegó el dueño de la casa y lo cortó. Buscaba retoñar, pero lo siguió cortando hasta que lo sacó de raíz. Y ese es el destino de aquel que no conoce al Señor. Será cortado de raíz, será echado al fuego y será destruido. Y aquel que conoce al Señor debe procurar alimentarse también de la palabra del Señor. Quisiera que nos lleváramos eso, que debemos estar constantemente estudiando la palabra del Señor. No conformarnos que los miércoles voy a la iglesia, los martes a Lituania, los sábados a Semillita. No, hace falta más. Cada día. Si usted no come en 3 días, ¿qué pasa? Se debilita, empieza a doler la cabeza, sus piernas tiemblan. Lo mismo pasa en el Espíritu. El Espíritu Santo se constriñe, se entristece, se pone triste. Y si llega alguna situación donde tengamos que tomar decisiones, no van a ser las correctas. Algo que siempre recuerdo es una vez que el hermano Simón tenía que hablar del viejo hombre, y él venía en su bicicleta de su casa y llegó una mujer, yo lo recuerdo tal cual, una mujer grande, lo tropezó y él se cayó. Y él venía meditando en la palabra del viejo hombre. ¿Qué pasó en esas circunstancias? Él no pudo decirle nada a la mujer, no pudo ni siquiera gritarle, no, porque venía pensando en el viejo hombre. Y si lo hacía, era otra vez darle vida a ese viejo hombre. Nosotros debemos hacer morir lo terrenal, hacer morir ese viejo hombre para que el Señor viva en nosotros. Y algo muy importante también es la humildad. Si nosotros llegamos a hacer eso, de que seamos de bendición para muchas personas, tener esa humildad de decir que la gloria no es nuestra, no son nuestras capacidades. En el versículo que habíamos leído dice, si el Señor permite. Él es el que permite que nosotros crezcamos. Si Él no quiere, nosotros no vamos a crecer. Pero la esperanza es de que si buscamos y nos alimentamos de su palabra es verdad, su palabra es alimento. Dice que si es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida. Entonces llevémonos eso en el corazón, llevemos eso en las anotaciones, en nuestra mente, para que oremos por eso. Señor, ayúdanos a tener sabiduría. Señor, ayúdanos a tomar decisiones en la voluntad del Señor. Mis hermanos, vamos a terminar orando. Señor mi Dios, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos puede decir si somos hijos de Dios. Señor, nuestros frutos también deben ir creciendo, Señor. Ayúdanos a que ese amor, ese gozo, esa paz y el fruto del Espíritu completo, Señor, vaya creciendo en nosotros. Que esas obras de la carne vayan menguando, Señor. Que esta guerra espiritual la domine el Espíritu y no la carne, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles, Señor, en oración también, en la lectura de tu palabra, Señor, en preguntar a tu palabra
sobre las decisiones que tengo que tomar. ¿Es lo que tú quieres, oh Dios? Señor, ayúdanos a pedirte dirección para que tú seas el que nos guíe, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que nos mantengamos fieles sirviéndote a ti, Señor, con un corazón constricto, Señor. Que seamos verdaderos adoradores, Señor, en espíritu y en verdad. Señor, ayúdanos también en este tiempo de oración a que podamos, Señor, gozarnos en hablarte a ti, Señor, a pedirte y a darte las gracias, Señor, como nuestro Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.